Soy Caribay Celis Barreto. Nací en 1976 y esta es mi autobiografía. Espero que les guste. Tuve una infancia feliz. Mis padres lo procuraron. Mi madre Taides Barreto y mi padre Carlos Celis, personas revolucionarias, trabajadoras y amorosas. En vacaciones íbamos a Cumaná, a casa de la abuela materna, Miguelina. Allí nos recibían las 5 tías y Heriberto, el hermano menor. La casa de mamaíta, mi abuela, estaba llena de música, canciones, aguinaldos, cumpleaños, chistes, cuentos orientales y melodías. Mi abuela, sentada en su máquina de coser, cantaba las canciones de su época, recitaba versos y frases históricas, poemas de Cruz Almerón Acosta y Andrés Eloy Blanco. Siempre le gustó leer, era su pasatiempo en las tardes, sentada en su mecedora, así la recuerdo. Mis tías fueron mi ejemplo, eran trabajadoras y estudiosas, algunas fueron maestras y profesoras universitarias, algunas estudiaron en Rusia y de allá nos motivaban con sus cartas y postales a estudiar y a tocar un instrumento musical. Con 8 años de edad, mi madre nos inscribió en la estudiantina de la Fundación Vinicio Adames para que aprendiéramos a tocar el cuatro. Allí empezamos a desarrollar el oído musical. Participé también en una coral de voces blancas. Ya más tarde, a los 13 años, en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, retomé los estudios teóricos y prácticos de guitarra, flauta transversa, lectura y dictado musical. Más tarde, la atención a otros intereses definirían en mí el abandono total a las escuelas de música, la universidad, el curso de inglés en Fuerte Tiuna y las clases de danza. Sin embargo, hoy día puedo decir que fue sumamente importante aprender del ritmo, de la melodía y de la armonía musical para abordar todos los procesos de aprendizaje y de creación que más tarde me tocaría emprender. Conocí la danza a mis 14 años en el Teatro Teresa Carreño. Alguien nos invitó a una clase abierta que la agrupación Danza Hoy había organizado en los espacios abiertos del teatro. Fue allí cuando algo por dentro me palpitó señalándome el camino a seguir. Descubrí de inmediato que eso era lo que quería hacer en la vida y aunque era bastante joven para determinarlo, empecé a buscar opciones para danzar. Inicié las clases de danza contemporánea en el Taller Experimental de Danzas Piso Rojo con Adolfo Hostos en la Universidad Central de Venezuela. Un año más tarde, después de terminar el bachillerato, inicié allí mismo mis estudios de bibliotecología. Porque había que estudiar algo y un cupo en la UCB había que aprovecharlo, decía mi madre. Mientras nos inculcaba la importancia de realizar estudios formales para poder sortear buenos empleos en un futuro. En 1994 amplié mis estudios hacia el Instituto Superior de Danza. La formación duraba 4 años, que se convertirían en la etapa de desarrollo corporal para la danza y el aprendizaje de técnicas y estilos dancísticos contemporáneos. Graham, Cunningham, Limón, posmodernos, expresionismo alemán y junto a ellos, talleres especiales con maestros extranjeros que venían en la temporada de festivales, como Flora Tefain, danza africana, Marianela Boan, técnica de improvisación de montaje, talleres de danza hindú, entre otros. Los 21 años me consiguieron bailando. El Instituto Superior de Danza terminó, pero encontré una oportunidad de iniciar otra escuela, el Taller Juvenil de Danza Coreoarte. Ya los había visto bailar como compañía y había vuelto a sentir el pálpito del camino a seguir, esta vez más afianzado en mi deseo. Bailar un poco más como nos movemos los latinoamericanos, las curvas, el ritmo y la gente común. Los integrantes de la compañía eran nuestros profesores de danza. Nos explicaban que así mismo como era nuestro aprendizaje, podía ser nuestra forma de enseñar, por lo cual era bastante sistemáticos en la clase, pues cada una de las etapas técnicas que abordamos durante 4 años de formación habían sido creadas cuidadosamente por el maestro Carlos Horta, creador y coreógrafo de Coreoarte. Con él realizábamos largas jornadas de trabajo. Él nos guiaba en el movimiento propio, en el sentir y en la disciplina. Finalmente, la danza es la vida, decía. En el año 2000 se abrirían las puertas de las giras al exterior, Guadalupe, Estados Unidos, Qatar. Coreoarte era definitivamente mi anhelo personal. Esa voz que me impulsó a moverme y vivir experiencias, aceptando sus consecuencias dulces y agrias. Más tarde, para solventar la independencia económica, llegué a la samba brasilera. Allí perdí el miedo escénico.
lo cual me fortaleció para adentrarme más tarde en el mundo del teatro y del dominio del público, la palabra y la acción en la escena, es decir, eso que llaman presencia escénica. También me reportaba dinero para ayudarme en los estudios, en horarios de trabajo que no interrumpían ni con la universidad ni con la danza, pero el costo fue decisivo años después, tras el desgaste del cartílago rotular en mis rodillas, el cual pude superar a través del trabajo consciente del cuerpo, sumado al desarrollo del yoga, que heredamos como disciplina del maestro Carlos Horta, y de la técnica Pilates que pude estudiar en el 2009. En el 2000 me gradué de bibliotecóloga en la UCB. Entonces, Pedro Miguel, mi concubino actual y padre de mis 2 hijos, me recomendó para un cargo como docente de música en las escuelas municipales de Caracas, donde me inicié en el 2001, pues ese trabajo me permitía acoplar horarios de clase que me dejaran tiempo para los ensayos. Llegué a Mudanza un día del 2001, de pasada por la UCB. Era un grupo de danza de la Coordinación de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, donde empecé a conocer el significado de las tradiciones de San Juan Bautista de Curiepe del estado Miranda y el Corpus Christi de Turiamo en el estado Aragua, de la mano de Reinaldo Mijares, quien siempre tuvo clara la necesidad de crear un movimiento dancístico contemporáneo, alejado de las formas europeas y norteamericanas que hasta ahora dominaban las escuelas de danza, buscando entonces abordar el movimiento desde nuestro sentir latino y urbano. Allí llevamos con igual compromiso nuestra forma de movernos tanto al barrio como al exterior. España, Italia, Japón, junto a nuestra forma de involucrarnos con lo político. Entonces entendimos que nuestra danza sí tenía un objetivo. La coreografía, bando contra bando, en plena época de marchas chavistas y opositoras 2002-2003, fue sentir de pueblo bailando. Más de 100 presentaciones en un año eran nuestro orgullo. En 2006 estuve a cargo de las clases de danza tradicional del taller Escuela Mudanza, una experiencia docente con universitarios. En 2007 tuve una experiencia de taller montaje con el grupo de danzas Temerí, ubicado en la ciudad de Guanar, en el estado Portuguesa. Mudanza era ya entonces mi espacio confortable de trabajo en la danza. Paralelamente me desarrollaba como docente de música y más tarde como docente en manifestaciones tradicionales, en la danza tradicional, dentro de las escuelas, que era lo que complementaría mis intereses. Entonces empecé a realizar cursos para docentes y talleres sobre diferentes tradiciones en la Fundación Bigot. Danza tradicional 1, 2 y 3, giros de San Benito, elaboración de máscaras de diablos del Callao, canto larense, maracas, carrizos, baile de tambor, etc. Allí volví a encontrarme con la música, esta vez desde la tradición. La coordinadora del área de manifestaciones tradicionales en la Unidad de Cultura de las Escuelas Distritales era la profesora Emma Pérez, quien estaba a cargo de un grupo de instructores, músicos y bailadores del pueblo y a quienes formaba muy ingeniosa y sutilmente en el arte de la pedagogía. Allí había que saber tocar un instrumento, cantar, declamar, crear versos, bailar e investigar. Entonces encontré una razón de ser de mi labor en la danza, que ahora se convertía en tradición. En el 2008 entré a trabajar en la Compañía Nacional de Danza, elenco contemporáneo y más tarde al elenco tradicional, donde había una disciplina completamente distinta. Las clases con Juan Montoya fueron fundamentales para acoplarme al joropo llanero. Tuve la oportunidad de ver talleres con cultores como los Diablos Danzantes de Tinaquillo, los Golperos del Tocuyo, realizar giras en el interior del país. Tuve la experiencia maravillosa de realizar montajes escénicos para la danza tradicional, lo cual pude llevar más tarde al trabajo con los niños en las escuelas. Sin embargo, el embarazo fue inesperado en el 2010. Pedro, mi pareja de vida, estaba ejecutando un proyecto teatral en Valle Guanape, estado en Anzoátegui, y la futura llegada de Mijaíl lo llevó a construir un espacio para la familia. Y así tuve que mudarme de Caracas, luego de realizar un diplomado en diversidad, interculturalidad y descolonización cultural, el cual afianzó en mí la necesidad de mantenerme atenta y despierta a lo que quiero enseñar a los niños, el cómo lo hago y sobre la necesidad de que los participantes lo sientan coherente con su comunidad y su cultura local. Una vez en el pueblo iniciamos nuestro primer proyecto interdisciplinario de teatro y danza para niños. Antilito fue Navidad en 2014, un tributo a la tradición de los pastores del Niño Jesús del estado de Aragua. En 2017, ya en Valle Guanape, estaba en Anzoátegui, ingresé a la Escuela Básica Nacional Carvajal. Allí volvimos a plantear como pareja un nuevo proyecto de montaje infantil navideño, Diciembre en Arcoíris, basado en la tradición de los giros de San Benito del estado Mérida y su encuentro con la tradición de los negros de plaza del municipio Carvajal. Nuevamente, entre Pedro y yo retomamos el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario dentro del municipio Carvajal.
sin olvidarnos de hacer teatro para nosotros mismos. Pregones en Paita fue una obra que en 2018 enriqueció nuestro proceso creativo. Actualmente me encuentro experimentando 2 talleres distintos, uno de expresión corporal para jóvenes estudiantes universitarios en la UNEFA y otro de danza tradicional con la misión Cultura para los niños. Considero entonces que el teatro y la danza y la música nos permiten como docentes reconocernos como agentes transformadores, capaces de concretar un mundo mejor colocando al frente al hombre a sí mismo para desarrollarse en armonía pensando con creatividad y con bondad.